Hola críticos, bienvenidos a este podcast donde somos críticos, no criticones. La idea es exponer una idea, una necesidad y desarrollarla de la forma más objetiva posible. Soy Oliver Andrade y el día de hoy nos acompaña el docente, economista, matemático, conferencista Freddy Andrade. Hola Freddy. Bueno, un saludo para todos y todas. Mi nombre es Freddy Andrade. En la actualidad soy docente del área de economía, matemáticas también. Tengo alguna experiencia en cargos administrativos, directivos, en especial en temas universitarios, en el tema de el servicio o gestión catastral en estos momentos. Ok, Freddy, pues muchas gracias por recibirnos acá en su espacio. Estamos quitando el espacio del trabajo. La idea es desarrollar un podcast en donde pues hablemos de varios temas, aprovechando de pronto la formación que pues los invitados que tengamos en este programa tengan. Freddy, de pronto nos puede comentar un poco cuál es su formación, cuáles son sus estudios. Ya nos dice que trabaja en la parte directiva, ¿cierto? Ha sido docente, es formado en economía. Sí, yo tengo un pregrado en economía, un pregrado en licenciatura en matemáticas y estudios posgraduales a nivel de negocios, finanzas, economía aplicada y gestión pública. Básicamente eso, docente a nivel de docente universitario en el área de economía y, como les decía, cargos administrativos, directivos en educación superior, con universidades y en temas de gestión catastral. En la actualidad tengo un cargo, soy director para una entidad del orden nacional en el departamento del Huila en el tema del servicio catastral, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ah, bien. Ok, entonces es director en el Agustín Codazzi, es docente. Pues, ¿por qué pregunto estas cosas? Cuando se hace este tipo de contenido, se elaboran este tipo de programas, siempre pues las personas que les gusta este tipo de contenido están pendientes del rigor académico de la información que se brinda en estos programas. Pero a la gente, como el tema de la confiabilidad de las personas que están hablando, muchas veces les importa, y pues eso es lo que pretendemos, que haga confianza o que haya confianza dentro de lo que pues, en este programa se habla. Bueno, Freddy, cuéntenos qué hace el IGAC. Usted en este momento es director del IGAP, en lo que es el Huila, es director regional, ¿cierto? Regional en el IGAP. ¿Qué hace el IGAP? ¿A qué se dedica esta entidad? El IGAD es una entidad del orden nacional adscrita al Departamento Administrativo Nacional de Estadística. IGAD, sus siglas, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, una entidad que tiene más de 80 años, como les decía, está adscrita al DANE, y pues básicamente se encarga de realizar el censo de los bienes inmuebles a nivel nacional. Digamos que es como la autoridad en materia geográfica, cartográfica, catastral, ¿cierto? A nivel nacional. Digamos que el IGAD tiene 22 territoriales, estas territoriales están distribuidas a nivel nacional y cada territorial de estas pues tiene unas regiones de competencia. Digamos que hay una competencia para cada una de estas territoriales y pues básicamente de lo que se encargan las regionales, las territoriales, es todo lo asociado a procesos de conservación. Digamos que en el tema de la gestión catastral, específicamente en temas de gestión catastral, se hablan de 3 procesos. Se habla de un proceso de formación, se habla de un proceso de conservación y se habla de un proceso de actualización. Pues digamos que el orden es como formación, actualización y conservación. Cuando se habla de formación, pues digamos que es eso que primero se hace en un municipio cuando no hay absolutamente nada, o en una región cuando no hay absolutamente nada. Entonces por primera vez se hacen levantamientos cartográficos, se hacen levantamiento de toda la información, ¿cierto? Para que en teoría cada 5 años esta información sea actualizada. Entonces, después de que se hace el proceso de formación, viene una actualización que en teoría debería hacerse cada 5 años. Y mientras se hace esta actualización, pues hay un proceso de conservación, que es el proceso que se hace normalmente por demanda de los ciudadanos,
en donde pues dependiendo de las dinámicas del sector inmobiliario, pues asimismo las personas pues solicitan. Entonces un inmueble se divide en dos, se engloba, se desengloba, en un inmueble, en un predio se incorpora una construcción en un momento dado. Entonces todos estos cambios son cambios que hay que incorporarlos en el catastro y que pues tienen diferentes afectaciones, ¿cierto? Entonces digamos que las territoriales se encargan específicamente de desarrollar esta actividad, específicamente temas en procesos de conservación. Ok, bueno, entonces el tema de catastro también el tema de catastro se refiere mucho a todo lo que tiene que ver con tierras. Por estos días en Colombia está muy popular el tema de la reforma agraria. Escuchamos mucho sobre este tema en redes sociales, lo que es Facebook, Twitter, y hay muchas opiniones sobre esto. La verdad, en Colombia pues las personas no tienen como claridad en este tema y pues se presenta mucha controversia, muchas peleas en los medios, en redes sociales, sobre todo en redes sociales, ¿no? Como Twitter, que es como una red donde se divulga tanto odio, ¿no? Usted desde su experiencia, Freddy, como economista, como director del IGAP, que tiene que ver con todo este tema, en gran parte con este tema, ¿qué piensa sobre la reforma agraria que está planteando en este momento el gobierno? Pues más que hacer como una reflexión alrededor de la reforma agraria, yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. En Colombia tenemos un problema bien complejo alrededor de la tenencia de la tierra. Entonces tenemos informalidad, una alta informalidad, tenemos una alta desigualdad. Entonces, para nadie es un secreto que el mayor porcentaje de las tierras productivas y fértiles en nuestro país están en manos de unos pocos. Entonces, en cuanto a tierras, el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide desigualdad, ¿cierto?, en ingresos, en este caso en tierras, hace algún tiempo el coeficiente de Gini en Colombia está en 0.84. 1 significa completa desigualdad, 0 significa completa igualdad. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en este coeficiente que está en 0.84, muy cercano a 1, pues entonces, pues no tendríamos que hacer una reflexión muy profunda para entender de que la gran mayoría de tierras fértiles en nuestro país están en manos de unos pocos. Y eso implica que sea necesario hacer una reforma alrededor de todas estas particularidades que se dan en nuestro país. Es que Colombia históricamente ha estado en el top 5, en el top 10, en el top 20 de los países más desiguales en el mundo. Colombia ocupa lugares en desigualdad con países del África subsahariana, y pues eso debe darnos como pie o motivos para decir, hombre, sí se necesita una reforma agraria. O sea, es decir, es necesaria una reforma agraria en nuestro país porque nuestros niveles de desigualdad son muy altos. La mayor concentración de pobreza la tenemos en el campo. Entonces, estamos diciendo que tenemos concentración de tierras fértiles, ¿cierto? Te estamos diciendo que esas tierras fértiles no las tienen produciendo, y estamos diciendo también de que la mayor pobreza está en el campo. Entonces, obligatoriamente hay que hacer una reforma agraria en el campo. Hay que buscar cerrar esas brechas, cerrar esa desigualdad que hay en nuestro territorio. Bueno, Freddy, en estos días se hizo popular o se viralizó una entrevista que le hicieron a Polo Polo, se le hizo CNN. Miguel Polo Polo, un personaje muy conocido acá en Colombia, porque es un tipo muy controversial, ¿no? Tiene unas opiniones que son bastante sugestivas y pues generan bastantes visualizaciones en redes sociales. El hombre lo entrevistaba a CNN. Acá nuevamente pues hago referencia al principio cuando hablábamos del rigor académico. Este personaje sale en un artículo en El Tiempo dentro de los 44 congresistas que no reporta ningún pregrado, no tiene pues estudios más allá del bachillerato, de pronto algún técnico que haya hecho. No es por desprestigiar o menospreciar que las personas que no tienen ningún tipo de pregrado de pronto no conocen, ¿cierto? Pues, pero pues a eso hace referencia cuando hablamos de rigor académico.
Resulta que este hombre lo entrevista a CNN y él habla le preguntan sobre la reforma agraria, que estábamos hablando hace un momento de la reforma agraria, y él dice que Gustavo Petro, el presidente de Colombia en este momento, tiene una fijación por la tierra porque él piensa que la tierra representa algo más o menos así como riqueza. Entonces él hace una comparación y dice cuáles son las tierras que tiene Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el fundador de Amazon, o cuáles son las tierras de Mark Zuckerberg. Y dice que, pues, que hoy en día la riqueza no depende de la tierra, como pasaba hace muchos años, sino que depende de la tecnología y la innovación. Pues yo personalmente, dentro de lo que pues, uno puede leer, ¿cierto? De pronto el análisis crítico que uno puede hacer dentro de esta parte, pues si el gobierno apunta a una economía que es socialdemócrata, esta economía socialdemócrata va muy ligada siempre a que los países o el Estado, ¿cierto? Democratice lo que son los medios de producción, ¿cierto? O los que son tierra, trabajo, capital, ¿cierto? Cuando el gobierno tiene manejo sobre los medios de producción, como por ejemplo la tierra, ¿cierto? En ese momento ya se puede propender a crear riqueza. Eso es lo que yo entiendo. Gustavo Petro dentro de la campaña habló de pasar de un modelo extractivista a un modelo económico productivo agrícola. ¿Usted qué piensa, Freddy, como economista y pues teniendo en cuenta esa experiencia, ¿cierto? Que también tiene con el tema del IGAP y con todo esto. ¿Usted qué piensa sobre pasar acá en Colombia de una economía extractivista a una economía productiva agrícola? ¿Por qué la gente tiene como tanto miedo con este tema? Bueno, esto creo que Polo Polo es administrador público. No, Polo Polo no tiene, pues dentro de lo que yo vi, vi que se había graduado en administración pública en la Universidad de Cartagena. Ah, ¿sí? Bueno, entonces no sé tampoco. Pero entonces el tema es el siguiente. Entonces hace un momento le estaba diciendo que en nuestro país hay un problema de concentración de la tierra. Entonces básicamente el problema es un porcentaje muy alto de tierra fértiles están en manos de unos pocos y no están produciendo. Sí, yo hace poco vi un dato que en Colombia el 81% de la tierra pertenece al 1% de las personas del campo, ¿cierto? Listo, o sea, el tema es que hay concentración. Eso implica de que se debe hacer una reforma. Adicionalmente a esto, pues la pobreza, la mayor concentración de pobreza, digamos que en estos momentos está en el campo. Evidentemente en los centros poblados, en las ciudades grandes de Colombia, pues también hay pobreza, pero pues esta pobreza se ha derivado del conflicto histórico que ha tenido Colombia, guerrilla, paramilitarismo, y eso ha hecho que muchas personas que están en el campo pues hayan tenido que desplazarse también a las ciudades, ¿cierto? Conformando pues ese cinturón, lo que le han llamado como cinturón de miseria o esa periferia, ¿cierto? En las diferentes ciudades en donde pues básicamente se concentra toda la población pobre, ¿cierto? Entonces es claro de que tenemos un problema de concentración de riqueza en tierras, por no hablar de concentración del ingreso también. Y es claro de que hay un problema también de pobreza muy fuerte en el campo, ¿cierto? Entonces, si hay un problema de pobreza y si hay un problema de concentración, evidentemente el Estado es el que tiene que salir a generar las condiciones para que este cierre de brechas, para que se dé este cierre de brechas sociales. Entonces, es decir, podríamos pensar de que estamos en una economía de libre mercado, que no es del todo cierto, que estamos en una economía de libre mercado en donde el mercado hace lo suyo, pero el Estado tiene que generar esas condiciones. Entonces, hay una serie de variables que justifican la intervención del Estado. Entonces y una de estas es el tema de las desigualdades. Cuando se presentan desigualdades en una economía, el Estado tiene que salir a intervenir. Además de situaciones de externalidades, bienes públicos, ciertos ciclos económicos, hay otras variables que justifican la intervención del Estado, pero digamos que una de las fuertes en estos momentos es el tema de las desigualdades en nuestra sociedad. Entonces, cuando esto sucede, el Estado sale a intervenir. Y una de las maneras que el Estado tiene para intervenir estas desigualdades, pues es a través de las políticas públicas. Digamos que
estas desigualdades, estos fallos del mercado, porque pues los fallos del mercado también se consideran como estas particularidades que se dan, que evidentemente el Estado tiene que salir a mirar a ver cómo las controla o cómo las equilibra, pues se mitigan a través de políticas públicas. Y esas políticas públicas pues tienen que tener unas estrategias claras, tienen que tener como una estrategia bien definida. Y esa estrategia que tiene en estos momentos el Estado es, hombre, tenemos una economía que depende en un alto porcentaje de recursos mineroenergéticos, entonces pasemos dejemos este sector de un lado y pasemos a este sector que es el agropecuario. Básicamente lo que el gobierno plantea es, dejemos este sector que es un sector intensivo en capital, en el uso de capital, es decir, en maquinaria, planta y equipo, y pasemos a un sector que es intensivo en mano de obra. Recuerden que los factores de producción históricos, de los que siempre hemos hablado, porque pues hoy se hablan de más, es tierra, trabajo y capital. Lo que les estoy diciendo es que el sector minero energético es un sector intensivo en capital y el sector agrícola es un sector intensivo en mano de obra. Luego, ¿qué pasa en el sector intensivo, en este sector minero energético? Es un sector que sí genera la mayor parte de las divisas en estos momentos en el país y esto afecta directamente la tasa de cambio, pero es un sector que está generando un bajo porcentaje en empleo en nuestro país. Entonces, hay ciertas dificultades en este sector porque es un sector intensivo en capital, pero no es un sector intensivo en mano de obra, es decir, no hay muchas personas que se empleen en este sector. El gobierno plantea pasarnos a un sector intensivo en mano de obra, es decir, un sector en donde posiblemente pueden existir más empleos, es decir, se combatiría en teoría el desempleo, porque evidentemente es un sector que si se desarrolla de la manera adecuada, pues podría emplear más personas. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la situación que se presenta alrededor de esto? Pues primero, es importante tener en cuenta que la base de la economía es la asignación de recursos escasos. Cuando uno habla de economía, le preguntan ¿qué es economía? Pues es cómo administramos los recursos en nuestro entorno, entendiendo que los recursos naturales, económicos, todos son escasos. Entonces, evidentemente, cuando se habla de invertir, de pasar de un sector intensivo en capital a un sector intensivo en mano de obra, pues es evidente que el gobierno no va a tener recursos para invertir en los dos sectores. Entonces, saquemos los recursos del sector intensivo en capital y pasémoslos al sector intensivo en mano de obra. Cuando esto pasa, pues comienzan a darse muchas reflexiones alrededor del tema. Y la primera es, el sector minero energético es el principal generador de divisas. Es decir, que por cuenta del sector petrolero, el sector del carbón, ferroníquel y todos estos recursos mineroenergéticos, al país entran muchos dólares. Estos dólares de alguna manera mantienen equilibrada la tasa de cambio. ¿Qué sucede si se deja de explorar y peor aún, si se deja de explotar? Pues probablemente van a comenzar a bajar los ingresos por cuenta de los recursos mineroenergéticos y estos recursos pues de alguna manera que generan ese equilibrio en la tasa de cambio pues van a comenzar a hacer falta y es necesario pues mirar a ver de dónde se van a reemplazar. El problema es hasta dónde el sector agropecuario en el corto plazo puede responder a estos recursos que está generando o que históricamente ha generado el sector mineroenergético. Entonces esta transición puede ser compleja y puede que en un momento dado, si no se desarrolla de la manera adecuada, puede que no responda a las necesidades del mercado, a las necesidades de nuestra economía. Y esto puede ocasionar en un momento dado pues una tasa de cambio mucho más alta de la que estamos viendo en estos momentos. Creo que el dólar está casi bordeando los 4.700 pesos. Y si nosotros no tenemos pues estos ingresos que nos generan los recursos mineroenergéticos por cuenta de las exportaciones de estos recursos, pues vamos a tener un precio del dólar mucho más alto en nuestro país. ¿Cuáles son los problemas que hay en el campo? Que el campo hay que tecnificarlo, el campo hay que volverlo más productivo y esas mejoras en el sector agropecuario pues no son mejoras que se den de un momento para otro. Luego lo más probable que toque hacer en estos momentos es hacer una transición gradual, ¿cierto?
Y pues también es una muy buena pregunta, entendiendo lo que significa el concepto de economía, asignar recursos eficientes, pues cuánto de esto y cuánto de esto. ¿Será que es necesario salir completamente de este sector? ¿Será que hay que hacerlo de un momento para otro o será que hay que hacerlo gradualmente? Entonces, digamos que son como las preguntas que son importantes responderlas, analizarlas, hacer una reflexión alrededor de esas preguntas, porque esto es lo verdaderamente importante en estos momentos. O sea que, pues según lo que yo puedo entender, ¿cierto? Pues yo no soy economista y pues esto va dirigido para personas que pues de pronto sean economistas y que no sean y también quieran de pronto enterarse o entender un poquito más de esta situación. Lo que en este momento está haciendo el gobierno en el Ministerio de Minas, que pues, está en cabeza de esta mujer Irene Vélez, de la ministra Irene Vélez, es una decisión muy drástica porque ya cortaron en este momento, están intentando ya suspender todos los contratos que tengan que ver con exploración de gas y después continúan con los contratos de exploración de hidrocarburos. Esto obviamente genera bastante malestar porque pues yo en ese momento me dedico a la docencia, pero yo soy ingeniero de petróleos también y pues estoy metido conozco muchas personas que están vinculadas al medio, son ingenieros de petróleos y pues ellos tienen este temor, este terror porque están con incertidumbre de qué va a pasar con ellos, con su trabajo y qué va a pasar con la industria, porque pues básicamente un ingeniero de petróleos está capacitado únicamente para trabajar en la industria petrolera. El campo de acción es muy poco. Por lo mismo también justifica ahora cuando decía lo del tema de que es la industria petrolera no genera empleo, ¿cierto? Es una industria de capital pero no genera empleo. La industria petrolera representa como el 0.9% de las personas que están empleadas en este momento en Colombia. O sea, no genera empleo. Entonces, es una decisión de pronto apresurada de suspender las exploraciones de gas. Es algo apresurado, o entiendo que desde lo que me dicen, ¿cierto, Freddy? Hay que hacerlo gradualmente. Hay que hacer una suspensión gradualmente para hacer esta transición energética. Pues eso es difícil de determinarlo en estos momentos. En mi opinión personal, creo que hay que hacer una transición gradual. Creo que no podemos en un momento dado hacer una transición de un momento para otro, es decir, cortemos las exploraciones de gas, cortemos las exploraciones de petróleo y vámonos de una vez al sector agropecuario, porque digamos que el sector agropecuario, digamos que esa transformación que necesita el sector agropecuario no se va a dar de un día para otro. Y en esto es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay una rama de la economía que es bien interesante, que hace referencia a la economía institucional. La economía institucional no es lo que todo el mundo pues está acostumbrado como a pensar, que cree que pues las instituciones, cuando hablamos de economía institucional hacemos referencia a instituciones y todo el mundo cree que las instituciones es el edificio de la fiscalía o de la policía, sí, sino que las instituciones realmente son las reglas de juego que hay en una economía. Entonces, digamos que en palabras de Douglas North, Premio Nobel en Economía, pues él básicamente dice las instituciones son las reglas de juego que delimitan el comportamiento de las personas. Entonces, Douglas North también decía que hay instituciones formales y hay instituciones informales en una economía. Las instituciones formales son aquellas que están escritas. La Constitución es una regla formal, pero hay reglas informales que tienen que ver con aspectos culturales, con temas de idiosincrasia, que juegan también un papel determinante en el desarrollo de cualquier economía. Entonces Douglas North en sus estudios, en su investigación, pues básicamente dice, bueno, ¿por qué hay economías que a pesar de que tienen las mismas instituciones formales, unas se desarrollan más que otras? Y pues básicamente la diferencia está en las instituciones informales. Entonces tenemos digamos que esas diferencias que existen entre países desarrollados y países que de pronto están en esa búsqueda del desarrollo, son ese tipo de instituciones informales. Las instituciones informales en nuestra economía, asociados, como le decía, a temas de cultura, temas de idiosincrasia, pues pueden ser una barrera bien compleja en un momento dado para desarrollar el sector agropecuario como se debe desarrollar.
Yo creo que en el sector agropecuario existen muchas personas, ¿cierto? Tenemos bajos índices de formación escolar, superior. Hay personas en el campo que probablemente no querrán y nunca van a querer una tarjeta de débito. No quieren nada con los bancos porque consideran que los bancos los van a robar. Es decir, hay unos niveles de penetración financiera muy bajos en el sector agropecuario y todo eso está asociado evidentemente pues a las condiciones que genere el Estado, ¿cierto? A las políticas que diseña el Estado pues para poder contrarrestar este tipo de particularidades, pero también a las condiciones de idiosincrasia, a las condiciones culturales, a las instituciones informales. Y la transformación en instituciones informales tampoco se da de un día para otro. Entonces, necesitamos evidentemente un campo con mayor formación, necesitamos un campo con mayor especialización, con mayor penetración financiera, pero esto también es un tema que se va a ir dando de manera gradual. Evidentemente el Estado genera las condiciones, pero el impacto, los resultados que uno espera positivos, pues no se van a dar en un mes o en 2 meses, sino que van a irse dando de manera gradual. Luego esa transición se tiene que ir dando de manera gradual. Es claro que es necesaria esa transición, pero no se puede dar esa transición como de un solo golpe porque pues puede afectar las finanzas de nuestra economía. Listo, bien. Respetar las instituciones va desde el hecho de las personas que están conduciendo y se pasan en un semáforo en rojo. Ahí en ese momento no están respetando la institucionalidad. Eso puede ser un ejemplo, ¿cierto? Parte desde allí el respeto a las instituciones. Bien, este cambio o este desarrollo que se quiere dar en este gobierno, pues podríamos considerar entonces una decisión apresurada lo de la transición energética y ahora con el tema de la reforma agraria, con lo que está haciendo el gobierno en este momento en Colombia, referente a el pacto que firma Gustavo Petro con Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas que tienen un valor entre 6.500 millones y 13.000 millones de dólares. Referente a este tema, que en estos días ha sido noticia porque el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, desmintió y dijo que eso no se podía hacer. Gustavo Petro decía que el dinero se iba a conseguir, pues, en algunos congresistas les he escuchado que decían que salía reforma tributaria para comprar estas tierras. Otros, a Gustavo Petro decía que salían de los TES, que son los títulos de deuda pública que compra el gobierno para conseguir de ahí un dinero para poder hacer este tipo de transacciones. El ministro de Hacienda decía que esto no se podía hacer. ¿Usted qué piensa, Freddy? ¿Será que esto sí se puede realizar o estamos de pronto entrando en políticas populistas que hablan mucho, que intentan hacer mucho, pero realmente no tienen progreso porque intentan desarrollar una utopía que difícilmente se va a poder lograr? Pues digamos que de entrada ese convenio o ese tema entre el gobierno y Fedegan es un buen mensaje para Colombia y para todo el mundo, porque pues digamos que de entrada ya no se está diciendo lo que todo el mundo pensaba que era un tema de expropiación, sino que es un tema de compra. Entonces ya el gobierno está diciendo no se va a expropiar tierras, sino que lo que vamos a hacer es comprar tierras, y eso pues ya es un buen mensaje que fortalece la institucionalidad en cualquier economía, en cualquier democracia, en cualquier país. Entonces, volviendo al tema de las instituciones, cuando uno habla de instituciones, cuando uno habla de fortaleza de las instituciones, porque pues básicamente esta teoría de la economía institucional sostiene que las economías crecen y se desarrollan en la medida en que se fortalecen las instituciones, pues una variable que algunos autores revisan es el riesgo de expropiación. Entonces, cuando hay riesgos de expropiación, pues digamos que la fortaleza de las instituciones comienza a disminuir. Entonces, digamos que de entrada esto es un muy buen mensaje y básicamente está diciendo no vamos a expropiar, vamos a comprar. Y esa compra que vamos a hacer, pues en teoría, pues siempre se ha sostenido de que o lo que se está buscando es hacer una redistribución. Pero ¿será que sí se puede lograr? O sea, es factible porque son 6.500, entre 6.500 y 13.000 millones de dólares, diría yo.
¿Será que sí es posible? Porque hay como una diferencia entre lo que es ministro de Hacienda y gobierno, y entonces se comienzan a presentar ese tipo de dificultades. Nuevamente, son compromisos que se hacen y pues las personas lo escuchan, los que son petristas de corazón, ¿cierto? Los barra bravas, pues creen a ojo cerrado todo lo que diga el gobierno, creen a ojo cerrado todo lo que el gobierno diga. Entonces, ¿será que sí es posible? ¿Podemos pensar que eso se va a lograr en los próximos 4 años, que se logre esta compra de tierras? Perdón, funcionando también, o si funcionan estos test. ¿Qué son los test? O sea, ¿cómo podemos definir estos títulos de deuda pública? Son, digamos que, pues, los test son deuda. O sea, como usted lo dice, son deuda y básicamente es, yo no tengo como Estado cómo financiarme, entonces busco otros mecanismos de Estado que son operaciones de mercado abierto, en donde se salen a comprar diferentes activos, ¿cierto? Financieros, para el Estado, pues, emitir estos test para lograr adquirir recursos y financiarse con esos recursos. Lo que pasa es que evidentemente es supremamente ambicioso. Habría que revisar si realmente el Estado tiene las condiciones. Decir que no se puede o sí se puede, pues sería como algo irresponsable de mi parte, porque pues no conozco al detalle las finanzas del Estado. Sin embargo, pues sí se puede decir de manera general que no es fácil, porque pues es un recurso bien amplio. Y esto, pues se sabe que hay una necesidad bien importante de recursos. Este tema de la reforma tributaria, no es solamente decir se va a aprobar la reforma tributaria, sino, bueno, cuál va a ser el impacto que realmente va a tener esta reforma tributaria en la economía. Yo lo que creo en esta parte con relación a todo este tema de los recursos es que ese es el camino. El problema que surge en todas estas estrategias es realmente cómo van a funcionar. Volviendo a hablar de la economía institucional. Douglas North decía, hombre, tenemos economías con las mismas instituciones formales. ¿Por qué una es más desarrollada que otra? No, es que hay diferencias en las instituciones informales. Cultura, idiosincrasia, todas estas variables. Pero ¿cuáles son las diferencias? Pues las diferencias están asociadas a los costos de transacción. ¿Y cuáles son esos costos de transacción que en un momento dado existen o que permean estas instituciones informales? Una muy conocida que en un momento dado todo el mundo sabe, la corrupción. Entonces, resulta que en una economía con instituciones formales e informales fuertes, pues las personas salen a desarrollar sus actividades y no existe esa intermediación entre lo que necesita hacer y el producto que necesita obtener, pues con lo que va a hacer. Mientras que en otros países, Colombia o algunos otros países, Latinoamérica, algunos otros países que tienen instituciones informales de pronto no muy fuertes, son débiles, son economías en donde esos costos de transacción están asociados a esa intermediación que en un momento se da para poder adquirir bienes y servicios. Economías con mucha burocracia en un momento dado generan que esos costos de transacción se amplíen. Esos costos de transacción elevados en un momento dado hacen que este tipo de políticas pues sean complejas. Entonces, la corrupción, en Colombia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hace un año, creo yo, un poco más de un año, volviendo al tema de por qué el Estado tiene que intervenir en las situaciones que se presentan en la economía. Y decía yo, pues el tema de las desigualdades. Entonces el gobierno anterior identifica en un momento dado de que hay un problema de conectividad, ¿cierto? De que los centros poblados o las ciudades grandes en Colombia tienen conectividad, ¿cierto? Pero salimos un poco del centro poblado, ya no tenemos internet y hay muchas regiones, muchos territorios, ¿cierto? Sobre todo en el campo, que no tienen conectividad. Entonces el Estado identifica esta falla, esta desigualdad y dice vamos a mitigarla, vamos a darle una respuesta, y la respuesta es una política pública que trate de conectar a todo el país. Pero resulta que estas políticas públicas que tratan de mitigar estas fallas que se dan en el mercado, a veces presentan fallas del gobierno que son mucho más graves que las fallas del mercado. Entonces
La falla del mercado es que hay desigualdad y resulta que no hay conectividad en las regiones. Pero resulta que la política pública que se diseña el Estado presenta una falla del gobierno y pues para nadie es un secreto los 70.000 millones de pesos que se robaron y que nunca pues volvieron a aparecer. Entonces en el papel la política puede que esté dando respuesta a lo que se necesita, pero en la práctica estos costos de transacción específicamente asociados a este tema de la corrupción generan que estas estrategias, estas políticas públicas pues no se desarrollen de la mejor forma. Entonces es evidente que hay un problema con lo que usted me pregunta asociado al tema de recursos. ¿Será que sí se tienen los recursos para poder adquirir todas estas tierras? Pero yo pienso que hay un problema mucho más grave y está asociado a los costos de transacción para poder que esta política, que esta estrategia funcione. Realmente el Estado tiene las condiciones para lograr adquirir todas estas tierras y poderlas distribuir, poderlas asignarlas dentro de un claro concepto de equidad social. Es decir, ¿será que se pueden asignar o distribuir de manera eficiente en la economía? Realmente el Estado cuenta con ese músculo, cuenta con esas condiciones para poder decir, voy a comprar esas tierras, supongamos que tienen el dinero, y voy a distribuirlas de manera adecuada. Recuerden el tema de agroingreso seguro. Entonces, en el papel, agroingreso seguro era una política que estaba destinada a fortalecimiento del campo, a mitigar ciertas brechas sociales. Ustedes recuerdan que el dinero se lo terminaron quedando unas cuantas personas que no tenían ni siquiera nada que ver con el campo, fueron y arrendaron unas tierras, les entregaron unos subsidios y las personas que verdaderamente estaban en el campo, que no tenían recursos, pues recibieron cualquier cosa o no recibieron absolutamente nada. Entonces, yo pienso que es importante pensar si realmente se tienen los recursos, pero más importante aún, pienso yo, es hasta dónde el Estado tiene la capacidad o las condiciones para lograr que esto se pueda dar de manera eficiente. Porque se pueden tener los recursos, pero si el Estado no tiene las condiciones para que esto se dé de manera eficiente, vamos a continuar en las mismas condiciones. Sí, de pronto en ese tema, el tema es la credibilidad. El tema es la credibilidad por parte de los ciudadanos, de los colombianos. Referente a ese tema, siempre ese tipo de políticas cuando se trata de distribuir tierras o de que haya equidad, cuando se piensa en temas de equidad, siempre se relaciona esto con gobiernos de izquierda. Porque pues la experiencia en Latinoamérica y en algunos gobiernos europeos, hay zonas donde el socialismo siempre se relaciona con este tipo de distribuciones, siempre lo relaciona como con temas de socialismo, comunismo, con cosas de izquierda. De pronto por Mao Zedong, por Lenin, por Stalin, estas políticas no son muy, digamos que no son muy populares por eso. Entre las personas cuando hablan de socialismo, regularmente las personas o los ciudadanos piensan que llegó el infierno y que llegó la pobreza y que todos nos vamos a volver como Venezuela. Anexo a estas políticas de redistribución y de equidad siempre van otras políticas y otras estrategias que utiliza el gobierno. Regularmente estos gobiernos son pro aborto o están de acuerdo con la aprobación de drogas. Ahorita cuando Gustavo Petro dio su discurso en la ONU hablaba mucho del tema de las drogas, de la crisis de los opioides, de que el verdadero veneno eran las drogas y que la crisis o la guerra contra las drogas había fracasado. Por estos días, acá en Colombia, esta semana se dio la aprobación en una de las cámaras, creo que fue en el Senado, de la aprobación el control el control del cannabis y de la marihuana, ¿no? Que se aprobó en el Congreso que se podría distribuir y que la gente podía consumirla y que de forma recreativa y que el gobierno iba a hacer control sobre esto. O sea, eso ya no iba a ser un delito. Un senador manifestaba y tomaba postura, tomaba la palabra y decía que él llevaba 25 años fumando marihuana y que eso no pasaba nada, que acababa de hacerse un chequeo médico y que le había salido perfectamente el chequeo médico. Él le preguntó el médico le dijo, usted tiene que mermarle al azúcar, de pronto a las harinas, y él le dijo, doctor, y a la marihuana, dijo, no se preocupe, es lo que él dice, la marihuana no pasa nada, o sea, él puede seguir fumando marihuana porque eso no le ha impedido a él ser el mejor estudiante de ingeniería civil, tener 2 maestrías,
y tener todo este tipo de cosas. Y él habla de que hay un sesgo social, ¿no? Siempre como que hay una discriminación con estas personas que no, pues que no tiene caso, o sea, no, están estigmatizadas, están aisladas. Entonces, respecto a este tema, la aprobación de este tipo de leyes, como la aprobación del consumo de cannabis, que esto ya no sea un delito, ¿cómo afecta esto económicamente al país? ¿Cómo se desarrollaría o cómo esta industria podría afectar de forma positiva a la economía colombiana? Bueno, aquí hay dos temas, está el económico y el social. Entonces, evidentemente, Colombia tiene una gran potencialidad, ya están comenzando a aparecer cualquier cantidad de empresas alrededor del cultivo de cannabis. Y en algún momento se hacía referencia a que esta potencialidad para Colombia podría ser que inclusive el Producto Interno Bruto del país se incrementara de una manera considerable. Es decir, que económicamente hay una potencialidad ahí para el país. El cultivo del cannabis, pues con determinados fines, ¿cierto? Pero pues por otro lado está el tema social. Aquí este tema es bien complejo, ¿cierto? Porque pues digamos que no es fácil para una sociedad como la colombiana, que de manera particular considero que es una sociedad supremamente conservadora todavía, que pueda aceptar de pronto de un momento a otro de que esto pues se pueda normalizar, ¿cierto? Teóricamente, ¿yo qué puedo decir? Teóricamente uno no, y de manera particular también considero que estoy de acuerdo, prohibir no es la solución. Prohibir nunca va a ser la solución, ni prohibir el cannabis ni prohibir nada. Teóricamente uno debe ponerles precio a las cosas. Entonces, hay que ponerle un costo. Hay que ponerle un costo, es decir, entre más se prohíba, más atractivo se vuelve el negocio para las personas que lo producen de manera ilegal. Entonces, esa prohibición solo genera economías subterráneas, ¿cierto? Economías que de alguna forma están generando ingresos, están en la ilegalidad, no le están aportando nada a la sociedad, ¿cierto? Entonces, yo lo que creo es que hay que ponerle precio a las cosas. Entonces, no tiene sentido seguir prohibiendo algo más cuando ya sabemos de que no ha funcionado. No ha funcionado no ha funcionado esta política, este enfoque. Pues lo que hay que buscar es otro enfoque y pegarnos a la teoría. Entonces, yo lo que creo es que se debe cobrar, se le debe poner un precio, ¿cierto? Obviamente deben existir unas políticas claras. Esto debe ser muy debatido, se debe reflexionar mucho alrededor del tema, pero no es seguir prohibiendo. Yo pienso que hay que ponerles un precio. Y en términos económicos, pensar que este cultivo de cannabis para el país puede ser una muy buena posibilidad para muchos sectores, porque está claro de que la potencialidad para Colombia en el cultivo de este cannabis es buena y que puede generar incrementos en el Producto Interno Bruto y en consecuencia incrementos en el crecimiento económico. Y de manera particular creo que no solamente crecimiento sino desarrollo, porque es que en Colombia pasa algo, y en muchas economías como la nuestra y hoy día con todo este tema de los desarrollos tecnológicos, uno ve que la economía crece pero que el desempleo crece. Entonces cada vez más crecimiento, pero ve uno que el desempleo está aumentando también. Y esto sucede por lo mismo que hablábamos hace un rato. Se le apuestan muchos sectores que son intensivos en capital y que no son intensivos en mano de obra. Entonces, yo creo que el cannabis es un sector que es intensivo en mano de obra, es decir, puede generar crecimiento económico, pero a la vez se pueden crear condiciones para incrementar el bienestar de la sociedad, porque la sociedad va a mejorar su bienestar en la medida en que exista un crecimiento económico acompañado del empleo, de un aumento del empleo. De nada sirve que la economía crezca si el desempleo sigue creciendo. Entonces yo creo que este sector es intensivo en mano de obra, puede generar empleos, puede generar crecimiento, y yo creo que al final para la economía o para nuestra economía puede ser no solamente un tema de crecimiento económico, sino también un tema de desarrollo económico y un concepto superior que es el tema del desarrollo sostenible. Es decir,
es un producto que se va a cultivar, que va a generar un ingreso y que no está comprometiendo los recursos naturales para las generaciones futuras, que eso es todo un debate hoy día y que pues básicamente es el punto de partida para que hoy se esté pensando en esa transición energética, para que se esté pensando hoy en pasar de un sector intensivo en mano en capital a un sector intensivo en mano de obra como lo es el sector agrícola. Bueno, y hablando de ese tema de desempleo, Freddy, pues teniendo en cuenta la actualidad de no solo del país sino del mundo, viendo la crisis económica en la que está en este momento Estados Unidos, se habla mucho en este momento de que Estados Unidos y Colombia puedan entrar en una recesión económica, o estamos ya en una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? O sea, ¿cómo podemos nosotros distinguir o saber si estamos en una recesión económica y si necesariamente esto implica que nosotros entramos en una crisis económica o una crisis financiera? Bueno, eso cuando nosotros hablamos de recesión económica, pues básicamente estamos haciendo referencia a que hay unas, al revisar el ciclo de la economía, pues uno identifica que hay caídas en el consumo, hay caídas en la inversión, ¿cierto? En consecuencia, hay caídas en el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Eso es básico. Esas recesiones prolongadas pues se convierten en depresiones, como la que sucedió en el 1929, ¿cierto? Que todo el mundo ha escuchado y conoce, que es el crack del 29, la crisis más fuerte en materia económica que ha existido a nivel mundial, y que en algún momento por allá en el 2011, con la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos, pues todo el mundo creía que íbamos a afrontar como algo muy similar. Fue muy fuerte esa crisis inmobiliaria del 2011, pero pues no... digamos que de manera particular considero que sí fue fuerte, pero pues no de la magnitud de la crisis del 29, de la llamada crisis o el crack del 29 que sucedió pues en aquella época. Esto sí es, evidentemente hay unas condiciones en estos momentos para entrar en una crisis económica. La situación entre Rusia y Ucrania es una situación compleja que ha afectado de manera... ha afectado globalmente, ha afectado al mundo, ¿cierto? Y Colombia pues no ha sido la excepción. Y en estas condiciones, digamos, pues juega un papel fundamental ese enfoque que tenga la economía. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Colombia es un país que tiene que sus exportaciones dependen en un porcentaje muy alto, entre un 40 y un 45% del sector minero energético, es decir, tenemos una canasta exportadora poco diversificada. Esa falta de diversificación de la canasta exportadora nos hace propensos a estas situaciones a nivel mundial. Entonces a nosotros no nos puede pasar nada con respecto a estos productos que hacen parte del sector minero energético, porque de una vez se nos afectan nuestras finanzas. Entonces son productos que no dependen, que el precio no lo ponemos nosotros, sino que los pone el mercado a nivel mundial, y que son precios en donde nosotros no tenemos ningún poder de decisión, sino que estamos expectantes a la expectativa de lo que suceda con estos productos a nivel mundial. Entonces nosotros somos una economía que evidentemente tiene muchos riesgos, ¿cierto?, de caer en este tipo de recesiones económicas, evidentemente por lo que se está presentando a nivel mundial. Pero creería yo, y de manera particular estoy convencido de que más por el enfoque que tenemos nosotros en estos momentos. Entonces vuelve y cobra mucha importancia el tema de comenzar a diversificar nuestra economía. Entonces, el problema es cómo, ¿cierto? Pero es evidente que necesitamos mejorar nuestra productividad. En economía hay algo que se le denomina... Hay un concepto que hace referencia a los determinantes del crecimiento económico. Se habla de unos determinantes próximos y de unos determinantes fundamentales. Cuando uno habla de determinantes próximos, entonces uno habla de inversión en capital físico, que es todo lo que tiene que ver con infraestructura. Son determinantes que funcionan en el corto plazo. Inversión en capital humano, estos son, digamos, determinantes más a mediano o largo plazo. Inversión en infraestructura, en capital físico, maquinaria, planta y equipo, y mejoras en la productividad. Entonces yo pienso que es fundamental y supremamente importante generar condiciones para que diferentes sectores en la economía mejoren su productividad.
Y de esta manera pues va a ser mucho más complicado que caigamos en una recesión económica. Yo pienso que el problema de nuestra economía hace más referencia a ese enfoque que tenemos, más que a las situaciones externas que evidentemente afectan. Pero nos vamos a ver mucho más afectados en la medida en que nosotros sigamos dependiendo de productos específicos, sobre todo aquellos productos en donde nosotros no le ponemos el precio, sino que el precio se pone en los mercados internacionales. Bien, o sea que Colombia puede tener control sobre estos temas a nivel interno, porque siempre hay esa creencia de que, por ejemplo, Estados Unidos entra en una crisis económica, entonces el mundo entra en crisis económica por la dependencia que el mundo tiene de Estados Unidos. Colombia tiene que importar mucha materia prima de Estados Unidos, así como también lo hace de Ucrania, por eso nosotros vemos en este momento los incrementos en lo que se tiene que traer de Ucrania por la guerra que se está viviendo en este momento. Exponía usted un tema que Colombia sí puede tener control de estas situaciones. Se pone muy popular, se habla mucho sobre la inflación. En este momento pues hablábamos hace un rato, hablábamos de que el dólar ya está llegando a los 4.700 pesos, está en 4.600 algo. No sé cómo está el día de hoy, pero en eso se ha movido. En algún momento puede Colombia entrar a intentar controlar este precio del dólar. Es necesario hacerlo porque, por ejemplo, vemos lo que sucedió hace muy poco en Chile con la inflación, lo que está pasando en Argentina, pero más a la pregunta va es el tema de Chile, que Chile por la inflación y la devaluación de su moneda, lo que hizo fue vender 300 millones de dólares que tenía del Estado, pues para así mover su economía, ¿cierto? Y pues lo que hizo fue que el mercado se consumió todo este dinero y la moneda de Chile siguió devaluándose, ¿cierto? Entonces entraron en una práctica económica que fue pues en su momento nociva para el país. Esto no lo mejoró, sino que fue nocivo. Se puede en algún momento entrar en alguna práctica que pueda controlar este tipo de fenómenos macroeconómicos. Digamos que la teoría dice que uno no puede manejar las dos cosas, o controla la inflación o controla la tasa de cambio. Y las economías han preferido controlar la inflación que controlar la tasa de cambio, aunque evidentemente la tasa de cambio en muchas ocasiones afecta a la inflación por cuenta de la inflación de productos transables, que son aquellos productos que son susceptibles de ser comercializados a nivel internacional. Entonces hay productos al interior de nuestra economía que se afectan por la tasa de cambio. Pero bueno, la teoría dice o controlo la inflación o controlo la tasa de cambio. Se escoge controlar la inflación porque controlar la tasa de cambio es muy complicado, sobre todo en situaciones como la que evidenciamos en estos momentos. Y puede pasar lo que ocurrió con Chile. Entonces, ¿cómo se controla la tasa de cambio o cómo se controlaba en algún momento? Anteriormente, hablando de Colombia, había una banda cambiaria. Entonces, se definían unos rangos y alrededor de esos rangos tenía que el dólar moverse. ¿Qué sucedía? Eso era demasiado costoso y demasiado complejo porque pues ese valor, esa banda cambiaria se manejaba a través de las reservas internacionales. Entonces, el Banco de la República, quien es el que maneja las reservas internacionales, pues lo que hacía era una operación de mercado abierto, ¿cierto? Las operaciones de mercado abierto, compra y venta de títulos, ¿cierto? De activos financieros, compra y venta de bonos, y que para nuestro caso son los TES. Entonces lo que hacía era, dependiendo de la situación que se estuviera viviendo en la economía, ponía dólares en la economía o sacaba dólares de la economía. Llega un momento en donde se define que esto pues como no es como mucho negocio, y dicen no, vamos a dejar que el dólar fluctúe libremente y vamos a dedicarnos a controlar la inflación. Entonces el Banco de la República, a través de su estrategia de inflación objetivo, determina cuál es la inflación y comienza a trabajar con base en esa inflación. Es más, en estos momentos hay una situación entre el gobierno y el Banco de la República, porque el gobierno, en cabeza del presidente Petro, está criticando mucho las actuaciones o las acciones que está desarrollando el Banco de la República con respecto al tema de los incrementos en las tasas de interés. Creo que en una noticia hoy veía yo que el gobierno, en cabeza del presidente, le está diciendo, mire, si entramos en una recesión va a ser por culpa de ustedes, porque ustedes están subiendo las tasas de interés demasiado. Pues, ¿qué sucede ahí? Colombia, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, Colombia nunca ha tenido una crisis como la crisis del tequila que ocurrió en México, como el corralito que ocurrió en Argentina, que fueron crisis supremamente fuertes, ¿no?
Colombia, digamos, de alguna manera, a pesar de todas las situaciones que ha habido, ha sido muy juicioso en su administración o en el manejo macroeconómico del país, ¿cierto? Entonces, digamos que este incremento de las tasas de interés genera desincentiva el tema de la inversión, desincentiva también el tema del consumo. Esto de alguna manera puede estancar, ¿cierto?, la economía, pero pues a veces estas decisiones son necesarias en la medida en que de pronto una tasa de interés mucho más baja pues puede generarnos a nosotros pues consecuencias de pronto pues mucho más graves. ¿Qué sucede en estos momentos? La tasa de cambio fluctúa libremente. El Banco de la República, la política monetaria a veces sale y hace compra y venta de bonos, operaciones de mercado abierto, pero se dice que esto es como un saludo a la bandera, es decir, realmente la afectación sobre ese valor de la tasa de cambio no es mucho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se controla la inflación. ¿Y por qué se controla la inflación? Porque es que esos incrementos de la inflación generan de una manera mucho más directa para la ciudadanía una pérdida de bienestar. Entonces, en la medida en que los precios de los productos suben, sobre todo los precios de los productos básicos de la canasta familiar, pues las personas se vuelven más pobres. Entonces, no solamente es que se queden sin trabajo, no solamente es que de un momento a otro ganen menos, sino que también es un tema de incremento de precios que hace que las personas no puedan comprar lo mismo hoy que lo que compraban hace un mes, hace 2 meses o hace 3 meses. Y eso genera pérdida de bienestar para la economía. Luego el Estado prefiere, la teoría hace referencia a que es preferible controlar la inflación a controlar la tasa de cambio. Hay que dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente. Sin embargo, las acciones asociadas a temas de tasa de cambio están por los lados de las mejoras en la productividad, están por los lados en las mejoras de la competitividad del sector. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo en el departamento del Huila con el tema de los cafés especiales. Eso mejora la competitividad del sector, eso genera divisas para la economía. Es un precio para el café que no lo pone el mercado internacional, sino que lo pone la calidad del producto. Entonces, digamos que Colombia y cualquier economía se tiene que concentrar en mejorar su productividad, en diversificar su canasta exportadora, en fortalecer algunos sectores económicos, ¿cierto? De tal manera que no dependamos específicamente de un producto, por un lado. Y por otro lado está el tema de las condiciones que debe generar el Estado. En estos momentos el Estado habla de paz total. Entonces, si el Estado habla de paz total y realmente eso se vuelve una realidad, pues Colombia va a comenzar a ser un país mucho más atractivo para la inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa pues va a traer divisas, va a traer dólares, y eso va a generar que, digamos, que el dólar vuelva a sus condiciones. Es importante la confianza, es importante que el Estado genere las condiciones, pero tiene que estar encadenado con todo esto: competitividad, productividad y las condiciones que genere el Estado para que llegue inversión. Sí, o sea, yo entiendo, pues en un lenguaje como más digerible, es que el país genere autosuficiencia, ¿cierto? Para poder sobrellevar este tipo de situaciones, ¿cierto? Generar autosuficiencia es pues incentivar la industria, como poner el ejemplo del café, ¿cierto? Eso genera autosuficiencia, toda la industria agrícola. Entonces no va a depender tanto de las variaciones del precio del dólar. Pues es más un tema asociado a tener una canasta exportadora diversificada, en el sentido de que si determinado sector está regular, pues tenemos otra cantidad de sectores que nos están aportando a nuestro Producto Interno Bruto, ¿cierto? Es básicamente eso. Sin embargo, pues lo que usted hace referencia también es cierto. El tema de la autosuficiencia es importante, porque es necesario en épocas de crisis que por lo menos, sobre todo en el sector agrícola, las personas tengan la posibilidad de producir por lo menos para su propio consumo, ¿cierto? Eso de alguna manera. Y que la economía también se pueda abastecer de alguna manera, teniendo en cuenta pues lo que se produce. Pero yo hago más referencia a que el tema de la tasa de cambio se debe controlar, o digamos que el tema de la tasa de cambio está más asociado a esa condición que tiene la economía de no depender tanto de un producto o de diferentes productos, sino a una diversificación de la canasta exportadora. Entonces, si el 40-45% en estos momentos de las exportaciones o de los ingresos por cuenta de las exportaciones dependen del sector minero energético, pues que esto vaya disminuyendo.
bueno sería que comenzara a disminuir, no porque se esté reduciendo la producción, sino porque hay otros sectores que comienzan a aportar bastante, de tal manera que comienzan a ocupar un porcentaje importante en esa diversificación de la canasta exportadora. ¿Cierto? Porque el día de mañana podemos decir, no, es que ya no dependemos nuestras divisas, nuestros ingresos por cuenta de las exportaciones no dependen del sector minero energético, pero pues que dejamos de producir, ¿cierto? Dejamos a un lado el sector minero energético y resulta que ya no dependemos porque ya no produce. Sería importante más que eso se diera por esa situación, que se dé porque existen nuevos sectores que están comenzando a ganar terreno y que comenzaron a darle un aporte bien importante a ese saldo en cuenta corriente, en la balanza de pagos, a esas exportaciones, ¿cierto? Para que la economía, pues de una buena vez por todas, deje de depender de esos recursos. Y eso solamente se da pues a través de las diferentes variables que nosotros hemos tocado. Bueno, Freddy, muchas gracias. Yo creo que ha sido bastante productiva esta charla. Hemos hablado de bastantes temas y pues ha sido en un lenguaje digerible. Muchas gracias por brindarnos el espacio. Yo espero que pues con este proyecto realicemos muchos más videos. Yo espero que nos encontremos nuevamente para charlar de otros temas, pues si hay la posibilidad. Sí, claro. En una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oliver, por esta oportunidad y espero que en una próxima ocasión podamos hablar de diferentes temas que le aporten a la sociedad y a la economía. Bueno, críticos, muchas gracias por ver este video. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, comenten. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Corte.